Bueno, como cada domingo, antes de poner punto final, Cristian Jutbal, que está con nosotros. Cristian. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la reacción del presidente del Consejo de Ministros frente a las preguntas, que creo que son las preguntas que se hace todo el mundo, ¿no? Bueno, parece que al igual que la presidenta Dina Boluarte, Gustavo Adriancén está dando la hora, Mónica. Pero eso se puede entender entre está dando buena hora o mala hora. Siempre mala hora, pues la hora impuntual. No sabe dónde está parado, hay que decirlo, ¿no? Fuerte y claro. Y claro, por otro lado, también esta excusa, esta victimización, ¿no? De la presidenta Dina Boluarte, la verdad es más penoso todavía, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que, en general, los políticos y en particular la presidenta Boluarte considera, percibe, cree que una victimización la va a ayudar. Bueno, yo creo que es todo lo contrario. Es que ese es un poquito también el entorno con el cual uno se junta, obviamente, ¿no? Lo que hablamos un poquito, ¿no? De la mediocridad. Yo, haciendo con un juego de palabras, este término metafórico, diría que es la mediocridad bruta y achorada, ¿no? Porque es bruta respecto de la argumentación, la mediocridad es su esencia. Y digamos, el achoramiento viene por querer dar estos argumentos que suenan, digamos, los quiere presentar como victimización, pero en verdad es una fuga para adelante, ¿no? Así es. Porque en verdad es un complot, me están atacando, todos los medios. No hablan de cosas importantes, ¿no? Exacto, no hablan de cosas importantes, la agenda, de la inseguridad y de cómo se llama, ¿no? Y ojo que ellos lo dicen bien, porque resaltan la mediocridad en la cual este gobierno está metido cuando el propio Adriancén no habla de seguridad ciudadana, habla de inseguridad ciudadana. Correcto. O sea, él parte de esa mediocridad de obviamente declararnos inseguridad y que finalmente, bueno, pues está tratando de hacer algo pero no sabe qué hacer. A ver, digamos, no me sorprende la poca capacidad de Adriancén, pero sí me sorprende la gran capacidad de él y los otros ministros de competir por ver quién es más franelero y quién es más chupamedias. Hay que decirlo, la verdad, porque el entorno mediocre lo hace a uno más mediocre. Dina Boluarte no ha querido convocar a gente de peso. Pero cuando te juntas entre iguales, ese es el resultado, pues. Exactamente, ahí está, la mediocridad potenciada entre justamente, ¿no? La suma de las partes mediocridad genera una mediocridad mayor a la suma de cada uno de ellos. Y la bola de nieve sigue creciendo, porque al final, si no hay una respuesta clara, eso de decir voy a solamente hablar con el Ministerio Público, cosa que además estamos seguros que no va a precisar nada. Así ocurrió con las protestas, con las muertes. Se dijo, voy a hablar en el Ministerio Público y lo que han hecho es guardar silencio en algunos casos. Queda claro que es una, digamos, una excusa para mantener todo en el secretismo, porque ellos no van a salir... dilatar, ¿no? Exactamente. Ellos no van a salir a luego aclarar, porque ese tema de decir que por un lado el Ministerio Público y que tú no puedes tocar el tema es una mentira absoluta. Ellos podrían haber, digamos, aclarado todo en una conferencia de prensa con los relojes ahí. Correcto. Y eso habría generado un correlato en que la Fiscalía ya no inicie indagaciones y no inicie investigaciones. Pero queda claro que no. Ahora no encuentran ni los relojes Rolex. Los ha escondido. Pero en fin, ponemos punto final. Adelante contigo, Cristian. Gracias, Mónica. Nosotros arrancamos sin medias tintas. Suéltame la cuñita. Bien, a ver, vamos a empezar con un cuadro, con un gráfico. No se me confundan, es un poco complicado, pero vamos avanzando piano a piano. Y mientras yo les voy explicando, porque, digamos, me imagino que muchos de los televidentes les queda claro. Además, la respuesta finalmente a la pregunta de punto final lo ha dejado en claro. Están a favor del allanamiento. Y yo me voy a mandar con una más. Creo que es uno de los pocos allanamientos de un ministerio público que en los últimos años se ha prestado al show mediático. Debe ser uno de los pocos allanamientos que ha logrado algo beneficioso, es decir, ha logrado el fin inicial para los cuales es un allanamiento. Por ejemplo, si lo comparamos con el de Martín Vizcarra y Edmer Trujillo hace algunas semanas, queda claro que era una vergüenza ese allanamiento. Nada iban a encontrar después de no sé cuántos años, ¿no?, de investigaciones a Martín Vizcarra, impedimento de viajar a distintas partes del país, etcétera. Y que luego de tantos años hagan un allanamiento en su casa, era una torpeza, era un show. Ese sí, seguramente para generar alguna cortina de humo, no sé, habrá que analizarlo. O, claro, aquí en el Perú siempre hablamos de cortina de humo, pero la mediocridad es tal que muchas veces no es ni siquiera cortina de humo, es simplemente negligencia e incapacidad. Decía entonces que este allanamiento, como muy pocos, ha logrado encontrar elementos que son justamente las pruebas que necesita la Fiscalía para ir armando un caso. Y vaya que los ha conseguido, y me estoy refiriendo puntualmente a haber encontrado
la tarjeta, ¿cómo es que se llama? La tarjeta de garantía, ¿no? Es como una especie de tarjeta de propiedad, lo decíamos en programas anteriores. Ahí está la fecha de compra, ahí está, ¿no?, el número de serie, el registro de la venta, etcétera, etcétera. Con esto, el señor Héctor Banquero, la casa Banquero, quien sea que maneje, ya podría ir inmediatamente a su registro y hoy por hoy, me imagino que el Ministerio Público del señor Banquero y, digamos, los más allegados a él, ya saben quién compró ese reloj y se lo entregó a Dina Boluarte. El lloriqueo y la victimización penosa de Gustavo Adriancén respecto de los 10 minutos es otra prueba contundente que el señor Harvey Colchado, que en muchos casos ha fracasado y que también le gusta el show mediático, aquí latinó. Porque quizás si hubiese dado más de esos 10 minutos que dio para tumbar la puerta, esto no lo hubiésemos encontrado. Y ahí está claramente, fecha 8/7, ahí está el número de serie, etcétera, etcétera. El modelo y el número de serie. Seguramente, mientras llegaba Mateo Castañeda, esto lo hubiesen encontrado. Queda claro que entre que estuvieron en el allanamiento en la casa y encontraron esto, que es un material importantísimo, porque además, ojo, esto hay que unirlo con la nota de la República el día sábado. Parece que las joyas, el oro, ¿no?, la frivolidad que muestra Dina Boluarte va mucho más allá de los relojes y de 3 o 4 Rolex. Estamos hablando de pulseras. También se ha encontrado una pulsera de la casa Banquero. Quiere decir que esa pulsera también se la ha regalado a alguien, porque lo que ha dicho Héctor Banquero es que Dina Boluarte jamás ha sido una clienta de esa joyería. Entonces, si hay 2 elementos de la casa Banquero encontrados en la casa de Dina Boluarte, son 2 regalos, vamos a llamarlos regalos inicialmente, ¿no?, para que Adriancén no se arañe y después no venga, ¿no?, a llorar. Pobre Gustavo. En fin, me la solía, viejo, desde que vino a la entrevista, ¿no?, la primera vez. Y obviamente no vino con un plan, no vino con un equipo de gente, sino simplemente vino a, digamos, ¿no?, a ser presidente del Consejo de Ministros, a la circulina y a ser el escudero de Dina Boluarte. No hay más, Gustavo. Desgraciadamente. Mejor te hubieses quedado en la OEA, viejo. Hacías menos papelón, menos vergüenza hubieses pasado que lo que estás pasando. Y ojo que esto se extiende a todo el gabinete de ministros. Mediocridad absoluta. González Olaechea, Jania Pérez de Cuellar. Por favor. En fin, ahorita les voy a enseñar la foto cuando terminan aplaudiendo. Es una vergüenza, una falta de amor propio, una indignidad, una mediocridad. En fin, no adjetives, Cristian, no adjetives. Vamos con el cuadro entonces. A ver, arrancamos. Fecha, 14 de marzo, porque aquí quiero también mostrar que toda la victimización de Dina Boluarte con sus adláteres atrás, con sus sobones, parecía un concurso, a ver quién era más franelero de los que estaban atrás ayer en Palacio de Gobierno, es única y exclusivamente responsabilidad de Dina Boluarte y de ese, digamos, de ese coro de mediocres, que ninguno se para en un consejo y se le dice a Dina Boluarte: mira, Dina Boluarte, presidenta, usted aclara este tema, yo presento mi carta de renuncia. Pero si esto es sencillísimo de aclarar, salvo que sean, pues, ¿no?, regalos indebidos, digamos, unas coimas adelantadas, si se quiere. Y aquí se presume corrupción, estamos hablando políticamente, eso es lo que entiende, sabe muy bien Gustavo Adriancén, pero parte de su papel de escudero es hablar tonterías, ¿no? Es decir, lo va a responder en la Fiscalía. La Fiscalía es otro tema, viejo. La política tiene otra dimensión, porque lo decía hace instantes con Mónica, si políticamente tú respondes con claridad de dónde vienen esos relojes y esas joyas, así como hay una nota criminal respecto de lo que el periodismo publica y la Fiscalía toma para abrir un caso, también puede ocurrir lo contrario. Si le explica a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, la Fiscalía bien puede decir: bueno, esto se archiva porque ya se aclaró el tema. Entonces, que esa tontería de decir que lo va a explicar en la Fiscalía es simplemente porque no tiene que explicar y seguramente va a intentar alguna leguleyada con su abogado Mateo Castañeda cuando vaya a la Fiscalía. Repito, este cuadro nos va a mostrar cómo esto es exclusividad, responsabilidad de Dina Boluarte y de su grupo de asesores, ministros, llámenlo como quiera, la verdad. La Encerrona publica el 14 de marzo la foto de los relojes. 14 de los relojes, uno es Rolex. Luego, ojo que van apareciendo más información, ya no son 14, perdón, ya no es un Rolex, sino serían 4. La presidenta va a Villa El Salvador, ¿ok? Y ahí responde, ¿no?, las majaderías que le hemos conocido y que además lo que generan es automáticamente una gran interrogante, más dudas, y a seguir con las investigaciones, qué es lo que tenía que pasar.
2 días después, ojo, el 16 de marzo, dice, fruto de mi esfuerzo, artículo de antaño. Luego, el Consejo de Ministros, Adriansen, 18 de marzo, ¿correcto? Adriansen responde la misma pavada, que después, obviamente, él mismo no se corrige y dice que es un tema personal. Qué increíble. La Fiscalía inicia diligencias este mismo 18 de marzo, así que lo que decía que había sido al día siguiente Adriansen es mentira. Seguramente él, porque dice, no lo sé, cuando, digamos, va en contra de su argumentación falaz, él dice, bueno, no me acuerdo, no tengo el detalle. Bueno, yo sí lo sé y te lo digo claramente, es mentira que haya sido al día siguiente, fueron 4 días después. 4 días de sobra para explicar de dónde venían los relojes, claro, si no hubiesen perdido el tiempo en ensayar estos argumentos pueriles. Fiscalía inicia diligencias preliminares por enriquecimiento ilícito y la omisión de consignar declaración de documentos. Y le pide, obviamente, información a la PCM. A esto se refería Adriansen, pero fueron 4 días después de la noticia. Luego, el nuevo abogado, el mismo 18 de la noche, tras esta indagación, ¿no? Dina Boluarte recién se da cuenta que estaba en un problema. Es decir, es tan mediocre, ¿no? su conocimiento respecto de la cosa pública que recién se pone las pilas. Y en vez de decir cómo voy a aclarar el tema, busca un abogado para que le esconda más bien el tema de los relojes, para ver cómo puede hacer para dilatar, para esconder, para no responder, para no aclarar. Mateo Castañeda fue captado por la Unidad de Investigación de Latina, ¿verdad? A Dina Boluarte entrando al estudio de Mateo Castañeda. Al día siguiente, porque todo ha sido, ¿no?, célere, veloz, Adriansen va a RPP y finalmente dice que va a pedir plazo adicional y la presidenta declarará ante la Fiscalía y que él espera que se archive. Creo que sigue esperando el archivo, ¿no? Mire todo el tiempo que ha pasado, ¿eh? 22 de marzo, ¿ok? Ah, perdón. 3 relojes más, fotos de... ¿Cómo te gusta jamonearte con Latina, no? Caray. Está feliz Marta, seguramente. Latina, fotos, relojes, hay 3 Rolex. Y claro, esto fue... Latina consultó con especialistas y fueron encontrando más relojes. Hay que decirlo también, obviamente, cuando la encerrona destape este tema, todo el mundo comienza a indagar. Como, dicho sea de paso, deberíamos indagar de muchos funcionarios públicos. Es decir, vale la pena preguntarse por un reloj. Y obviamente uno habrá que ir a la declaración jurada y encontrar finalmente si está declarado. Si está declarado, chitón boca. Pero si no, es válida la pregunta. Serlo y parecerlo. 22 de marzo. ¿Estoy tapando? ¿Por dónde estoy? ¿Me pongo por acá? Me pongo por acá entonces. 22 de marzo, presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Tengo las manos limpias, pero las muñecas no tanto. ¿Eso dijo? No. Diligencia frustrada de la Fiscalía. Y aquí empieza el tema en donde obviamente se cae el argumento de la presidenta Dina Boluarte y sus ministros que ha ensayado en los últimos días, ¿no? Ser víctima de un tema sexista, de un tema discriminador, que porque soy mujer, que nunca antes con un presidente, etcétera. ¿Por qué? Porque ya habían acordado una fecha y una hora para que la presidenta pueda explicar a la Fiscalía, como le gusta repetir una y otra vez a el premier Gustavo Adriansen. Y sin embargo, el 26 de marzo, miren todo el tiempo que ha pasado sin poder contestar, sin poder ensayar una argumentación, ¿no?, veraz. El 26 de marzo la diligencia se frustra, ¿ok? Presidenta no exhibe sus tres Rolex, el abogado pide reprogramar por recargada agenda, ahorita entramos a eso, fiscal de la Nación lo califica de rebeldía, ordena volver al día siguiente, ojo, ordena volver al día siguiente. ¿Este fue el mismo día que fue al Congreso? Ah, no, todavía, esto fue al día siguiente todavía. Cuando pide reprogramar por recargada agenda, ¿qué fue lo que dijo José, la presidenta Dina Boluarte? 2 semanas de actividades, una tras otra, puro viaje. Se pudo demostrar que efectivamente... No, esto creo que fue al día siguiente, ¿verdad? Ok. El 27 de marzo, como se había ordenado volver al día siguiente, la Fiscalía va a la Acacia y va a Palacio a buscar los relojes. Ojo que no era allanamiento ni incautación. Era... ¿Cuál es la frase que se utiliza? No. Digamos, son para mostrarlos, ¿ok? Exhibición.
son para una exhibición, no los iban a incautar y no era un allanamiento. Entonces, si se ha llegado a la incautación y al allanamiento, es porque la presidenta Dina Boluarte ha hecho todo lo posible por no responder, por no aclarar a la Fiscalía. Olvídense ya de la opinión pública. A Dina Boluarte no le interesa la opinión pública y al señor Adriancén tampoco le interesa la opinión pública. Eso se tiene que hacer en la Fiscalía. ¿Por qué? Porque se da la reserva del caso. Es una mentira. Dice, Fiscalía busca relojes, de abajo también para arriba, ¿no? No los atendieron en la casa, no los atendieron en Palacio y el Congreso, el fiscal Mendoza, en a cargo de estas diligencias, fue al Congreso de la República porque lo citaron, ¿ok? En el Congreso, que están también investigando este tema, y obviamente él dijo que las diligencias habían sido frustradas justamente por el personal de la casa de Dina Boluarte y por el personal de Palacio de Gobierno. Y aquí es obviamente cuando se dijo que iba a viajar a Trujillo, que tenía una agenda recargada, etcétera, y finalmente se demostró que nada de eso era verdad. Creo que estaba en Palacio de Gobierno, Dina Boluarte, con Francis Allison, ¿cómo no? Estudio Castañeda ha pedido reprogramación, afirma que no les avisaron a tiempo y ahora, claro, en un intento de tratar de aclarar, no, ahora sí quiero aclarar, han dicho que sea lo antes posible. Les han dado el 5 de abril, creo que es el viernes, ¿verdad? Pero ellos están con la cantaleta de que sea antes. Si en verdad quisieran hacerlo antes, en vez de dar ese mensaje a la nación penoso el día de ayer, se hubiesen sentado con los Rolex que, dicho sea de paso, no se han encontrado en el allanamiento. Quiere decir que han sido escondidos. Porque si encontraron una cajita, o casualidad, con unos relojes que no eran Rolex, 10 relojitos ahí. No, los encontraron en un cajón y es lo que se ha mostrado a la prensa. Ya después podremos hablar, yo he sido sumamente crítico de cómo la Fiscalía va entregando justamente información. Pero de eso tocaremos en otro momento, porque esto viene pasando hace 10 años en el Perú. Y muchas voces, cuando son sus amigos, ahí sí salen a criticar. Uy, no, ¿cómo se van a meter con un periodista, etcétera, etcétera? Y cuando son sus enemigos, está muy bien, cojonudo, es la justicia. Pero bueno, independientemente de esa filtración, lo que queda claro es que si los fiscales con Harvey Colchado, el viernes por la noche, no tumbaban la puerta, porque se negaron a abrirla, porque se habían negado días antes a mostrar, a exhibir los relojes que la Fiscalía le había pedido, no habrían encontrado las tarjetas que ahora obran en manos de la Fiscalía y que, como dije, por lo menos respecto de un Rolex y respecto de una pulsera, ambas compradas en la Casa Banquero, van a poder encontrar quién lo pagó. Y seguramente a través de eso llegó a manos de Dina Boluarte. Ahí está entonces, ¿no? No los atendieron en Palacio. Fiscalía busca los relojes. No quisieron finalmente. Y después, vamos por favor con lo que dijo Dina Boluarte en la conferencia de prensa el día de ayer. ¿Lo tenemos, José? Vamos, por favor. Déjame cuadrito, cualquier cosa muéstralo. Vamos con el video. Yo testigo cómo a altas horas de la noche un contingente numeroso de fiscales y policías irrumpió en mi domicilio donde pernoctaba mi familia. Ha sido sorprendente cómo se dispone que se violente la puerta de ingreso de mi hogar, pese que no había transcurrido el tiempo suficiente para que los miembros de mi familia puedan levantarse de su descanso, vestirse y abrir la puerta, más aún si tenemos en cuenta la hora en la que se produjo esta intervención. Soy respetuosa de la investigación fiscal. Sin embargo, rechazo la forma como se hace de manera discriminatoria e inconstitucional. Nunca ha existido, como se viene diciendo, rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva. ¿Es mentirosa o ignorante? ¿O las dos cosas? Yo me animaría por decir las dos cosas, la verdad. Una mezcla de mentira con ignorancia, pero lo que queda claro es que le encanta el poder, le encanta la frivolidad, le encantan los oropeles del poder. Y además, escuchemos que cada vez que ella ocupa un cargo en el cual tiene un grado de poder, ahora ha llegado al poder político máximo en el país, no lo quiere soltar. Así que me parece que es
el cinismo lo que rige la vida de la presidenta Dina Boluarte. Y ojo, aquí está demostrada la rebeldía. Aquí está demostrada la falta de transparencia de la presidenta Dina Boluarte, la falta de voluntad de querer transparentar y lo que es peor, la falta de poder transparentar de manera legal, si se quiere, de manera legítima, cómo así Dina Boluarte posee toda esta cantidad de dinero en joyas, aretes, ¿no?, collares, pulseras, relojes, etc. Entonces, ese primer argumento se cae de falaz. Una cosita más, dice: decerraje está autorizado si no se abre la puerta. Aníbal Quiroga. Luis Lamas Pucho, no es un abuso cuando le hacen la pregunta respecto de si hubo abuso por el combazo. Es una prerrogativa que la misma ley permite cuando en el momento del allanamiento las personas que están dentro del inmueble se niegan a abrir la puerta. Por eso la presencia de la autoridad policial. Es legal y es correcto haber utilizado un medio de coerción material para poder ingresar. Natalia Primo. Considero que si hay una orden de allanamiento y no hay respuesta en el inmueble, la Fiscalía tiene los mecanismos para hacer efectiva la diligencia ordenada por un juez. Es absolutamente absurda la de la presidenta Boluarte creer que está al margen de la ley. Y ese parece ser el problema. Entonces, en vez de aclarar un tema que afecta gravemente su imagen, su honorabilidad, es preocupante que ella, con sus dilaciones, haya venido dando excusas para demorar su declaración. Es toda la verdad. Sí, sentido común, que no es el más común de los sentidos y mucho menos para este gobierno. Muéstrame la siguiente parte de ese mensaje a la Nación el día de ayer, por favor, José. La presidenta viene siendo atacada sistemáticamente y por ende se ataca la democracia, el Estado de Gobierno, generando inestabilidad política, social y económica. El tema del reloj. Me hago una pregunta. ¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente? Espero y quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación. Y sobre este tema, por recomendación de mi abogado, quien me ha pedido que no haga todavía ninguna declaración hasta que yo pueda asistir a la Fiscalía y aclarar los hechos. Con esos argumentos, ¿me pareció o no? ¿O yo estoy viendo visiones? No sé, me parece que en un momento cuando dice eso de sexista y que hace la víctima, el cuadro atrás de Tupac Amaru se caga de la risa. ¿Te pareció a mí también? Increíble el cinismo. Muéstrame por favor la última declaración de Dina Boluarte. Cuenta que de manera sistemática se viene acosando con noticias tendenciosas y falsas a la presidenta de la República. Basta de utilizar a algunos medios de comunicación para generar caos e incertidumbre en perjuicio de la patria. Basta de generar cortinas de humo para cambiar el giro de la noticia. Basta de querer generar un complot en contra del país. Hago un llamado a las mujeres y hombres del Perú a defender la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución. Hago un llamado a los congresistas demócratas a defender la institucionalidad, no al manoseo de la vacancia o adelanto de elecciones. Causachum Perú. Causachum. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Qué pena, qué bestia, qué tal gabinete de vergüenza, la verdad. Y a ver, porque yo escucho acá algunas voces que salen a decir, no, finalmente esto es una campaña, y con lo de Gorriti, o sea, el cacacenismo es su máxima expresión. La Fiscalía está haciendo una investigación correcta, Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti, por más que venga el lloriqueo de ese lado. Y hace exactamente también lo correcto con lo que es el caso de Dina Boluarte, una incapacidad de poder responder una cosa que podría ser aclarada fácilmente si es que tuviese un origen lícito, que hay que ser tonto para no darse cuenta, claramente no tiene. Seguramente vamos a ir encontrando quiénes se lo han regalado y quiénes se lo han regalado, qué habrían obtenido a cambio.
de qué viene justamente el tema. Así que cuando hay algunas voces que dicen, ay, pero con Dina Boluarte, esto es un complot, conspiración, hay que ver el doble rasero que, ojo, no ataca solamente a lo que algunos tienen a denominar el sector caviar, sino que ataca, vaya, al sector también de, finalmente, la derecha. Porque hay que ver si Dina Boluarte fuera la del sombrero y al señor del sombrero le encontraban estos relojes, hay que ver la chilla, ¿no? Y la paranoia con la que hubiesen salido los que ahora dicen, ay, me quieren vacar a Dina, esto es parte de un complot. Eso tiene solamente un nombre, eso se llama mediocridad y cacacenismo en todos los colores de la política en nuestro país. Hay que ver el doble rasero. Y hay que ver también que en el 2026 todos esos mediocres que ahora me vienen con la cantaleta de que ay, es un complot contra Dina Boluarte, con lo que queda claro es que la única responsable se llama Dina Boluarte. Y el grupete, ¿no?, de sobones que tiene justamente en el gabinete, que más bien deberían ser quienes la llaman la atención, le dicen, señora presidenta, por el cargo que usted ostenta tiene que aclarar este tema. Y si no lo puede aclarar, yo me voy. Y punto. Pero no. Entonces, ese tipo de doble rasero, la verdad, es justamente lo que nos lleva a tener a un presidente como Pedro Castillo y a su continuidad que se llama Dina Boluarte. Sino que aquí la mediocridad, como ya se fue Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte se ha alineado con un sector, hay que defender a capa y espada a Dina Boluarte. Cuando lo que queda claro, como bien dice el amigo Altuve, que es exactamente lo mismo. Es la continuidad de Pedro Castillo. Y en el tema de la vacancia, miren, ojo a quién hace alusión, porque claro, ya habían salido los comunicados de un Congreso de la República, el cual ya todos conocemos. Ya no quiero adjetivar, ya es domingo. ¿Puedo, José, o no? ¿Sí o no? Déjame pues un poco de adjetivos. En el 2026 la cosa va a venir peor si es que justamente este doble rasero y esta mediocridad de no querer tocar, de hacernos todos los muertitos y llegar hasta el 2026, porque lo dice hoy Tafur en una entrevista, creo que le hace Milagro Leiva en El Comercio, va a parecer uno mucho más radical que Antauro Humala. Toda esta mediocridad, todo esto de querer ocultar, de no cuestionar, de no criticar a este gobierno mediocre que tenemos, va a venir, digamos, como un tsunami en el 2026, cuando, por ejemplo, el sur, que cree que le sacaron a Pedro Castillo ilegítimamente, cuando Pedro Castillo había dado un golpe de Estado, al cual todavía no puede viajar, no puede poner pie la presidenta Dina Boluarte. En el norte también. En el norte también la gente se va a hartar finalmente, ¿no?, de este Servinacuy entre el Congreso de la República y el gobierno de Dina Boluarte, y en el 2026 la gente va a estar molesta. Y cuando va a estar molesta va a votar por una versión mucho más radical. Y ahí saldrán las voces a decir, no entiendo cómo el Perú se petardea. Bueno, este status quo es el que te está generando la reacción que va a venir en el 2026, en el cual todo el mundo va a estar más asustado y Pedro Castillo va a ser como un cuento de niños, como un cuento de hadas frente a lo que pueda venir si es que no se toman cartas en el asunto. Y respecto de la vacancia, voy a volver a citar a 3 abogados que nadie podrá decir pues que son del grupete, ¿no?, que le quiere cobrar la revancha a Dina Boluarte por haber sacado a Pedro Castillo a finales del 2022. Aníbal Quiroga, por ejemplo, dice: la vacancia presidencial por incapacidad moral es una vacancia política, no es una calificación jurídica, por eso se llama juicio político. Es posible constitucionalmente si se logran los 87 votos. Luis Lamas Pucho: persiste una actitud mentirosa, sistemática de parte de la señora Boluarte. El presidente de un país no puede mentir, y menos mentir cuando hay hechos que están siendo objetos de cuestionamiento, y ese es un tema que tiene que ver mucho con la ética y la moral presidencial. Si queremos definir lo que es la vacancia por inmoralidad, están dadas las condiciones. Ojo, no estoy acá pues citando a Mirta Vázquez, Ciro Ibazán, que están pero felices, pero hay que ver el doble rasero cuando defendían a Pedro Castillo y ahora sí dicen, no, la vacancia va. O sea, no estoy hablando de doble rasero, estoy hablando de posiciones que se basan en el derecho. Aquí no hay nada que Dina Boluarte, etcétera. Esto es netamente una visión política, judicial, con 2 constitucionalistas y un penalista. Termino con Natalia Primo, dice: una vacancia no es remota porque la verdad, ella cada día, no los medios de comunicación, no como decía Adriancén ahora, esto le hace mucho daño al país. ¿Quién le hace el daño al país? Dina Boluarte. Y tú, Adriancén. Ella cada día echa un lampazo más cavando su tumba. Y de paso cavando nuestra frágil democracia. Eso es lo que quiero que entiendan. Porque en el 2026, ya no lo voy a decir una vez más ya.
Tenemos una presidenta que frente a hechos de esta naturaleza no da ninguna explicación. Hasta el día de hoy no ha dado ninguna. Sinceramente es una alta dignataria que no entiende cuáles son los deberes elementales del cargo que ocupa. El Perú ya no aguanta un presidente pillo más. Esta me encantó. El Perú ya no aguanta un presidente pillo más. Tampoco debería aguantar un Congreso de la República, no con algunos, sino lleno de pillos. Porque el Congreso de la República, esas bancadas del doble rasero, digamos, ¿no?, las que son el ejemplo, el paradigma del cacacenismo nacional, han salido a decir, no, muy duro el allanamiento, no me parece, complicado el allanamiento, es un abuso de autoridad. Y aquí obviamente constitucionalistas con la mano, y que además también han hecho política, Natalia Imprimo ha sido político, le sale justamente a enmendar la plana. ¿Y por qué? Porque están solamente por el sueldo. Es más, el año pasado aquí denunciamos que habían 50 millones de razones para que el Congreso de la República apoye a Dina Boluarte. Y resulta que este año, con todos estos escandaletes, que repito, se presume corrupción. Porque aquí me dirán, oye, tú estás loco, se presume inocencia. Por supuesto que se presume inocencia. Eso es en el ámbito judicial. En el ámbito político se presume culpabilidad. Se presume corrupción en un caso como Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque la manera sencilla de romper esa presunción es aclarar. Y si la presidenta Dina Boluarte no aclara, lo lógico, el sentido común, hace que uno tenga que presumir corrupción. Una vacancia no es remota, la verdad ella cada día echa un lampazo más cavando su tumba. Eres tú, Dina Boluarte. No es el resto, no son los medios de comunicación, no es Alberto Tarola. Es tú y tu frivolidad y tu incapacidad de aclarar el tema de los relojes, que debería ser un tema sencillo. Claro, algunos amiguetes, oye, pero ¿por qué insisten tanto con el tema del reloj? No es el tema del reloj, es la falta de transparencia, es seguramente la corrupción, lo más probable. Y si no se aclara, no es que ya sea probable, ¿no?, sino que se cae de Maduro, que es un tema vinculado a corrupción, o finalmente no, a favorcitos que seguramente se pueden pagar con otro tipo de favores también. Este año, decía, al Congreso de la República le ha llegado un bono especial, ya no de 50, sino de 100 millones de soles, para pagos extras, unos bonitos por acá, ¿no?, unas remuneraciones de sueldo por aquí y por allá. ¿Pero cómo se llama eso? Y como bien dijo Natalia Imprimo en una entrevista que estuvo acá hace algunas semanas, el Congreso de la República también ha creado su bicameralidad simplemente para asegurarse más sueldos. Simplemente para asegurarse más sueldos. Claro, y a los sueldos de sus asesores se los mochan. Ejecutivo autoriza crédito de 50 millones al Congreso días antes de pedir voto de confianza. Creo que son 100, ¿no? Crédito suplementario otorgado al Congreso de la República por 50 despierta interrogantes sobre la gestión de recursos públicos. Bueno, con cargo a confirmar, yo creo que son 100 millones de razones. Pero bueno, 50 millones. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar con el tema de la investidura? Y además, no, Fuerza Popular sacó un comunicado diciendo, no, tiene que explicar, exigimos. A ver, se puede ser igual de duro y decir, oye, no estamos todavía con la vacancia, no estamos pensando en la vacancia, pero lo de Dina Boluarte tiene que aclararse sí o sí. Hoy una vez más la institución presidencial se ve afectada por la falta de una respuesta oportuna, pero también por intereses oscuros, dicen, que buscan desestabilizar el orden constitucional y quitarnos nuestra mamadera de acá al 2026. Ah, no, eso no dice, eso es mío. Es importante evidenciar que las diligencias de allanamiento que son utilizadas en más de una oportunidad como un mero espectáculo no determinan ningún tipo de responsabilidad penal. Por supuesto que no. Los allanamientos son justamente, ante tantos allanamientos indebidos y que no sirvieron para absolutamente nada, lo decía al inicio del programa, este allanamiento sí ha sido un éxito. Porque se hizo en el tiempo adecuado y no se esperó, como dice Dina Boluarte, a que su hijo se ponga la ropa. O en todo caso, a esconder finalmente las tarjetas que, repito, son la prueba del éxito de este allanamiento. Pareciese, y si me llaman y me preguntan en el campo de la especulación, que Dina Boluarte creyó que finalmente no la iban a allanar en su casa, ella estaba lista en Palacio, tenía 10 relojitos de poco valor, ninguno de sus Rolex, pero ya se había dado el trabajo de esconder los 3 o 4 Rolex, porque dicho sea de paso, no los encontraron. Pero afortunadamente sí encontraron esa tarjeta, ¿no? Esa tarjeta de garantía. Y repito, es cuestión de, me imagino, horas, ¿no?, para que el día de mañana podamos saber quién compró ese reloj y la otra pulserita también de Dina Boluarte. Ahí está el tema. El doble rasero tenemos que eliminarlo, viejo. O sea, si en verdad queremos cambiar un poquito el país,
Finalmente no se trata de que, uy, ¿qué pasó? Ah, si lo hizo un amigo, tranquilo. Uy, si lo hizo un enemigo, olvídate. No, tiene que ir preso. Que le caiga todo el peso de la ley. Y menos aún con el caso de Fuerza Popular, ¿no? Renovación Popular, que empiezan justamente, ¿no?, con la argumentación de decir que estuvo mal. Cuando en este caso particular no ha estado mal. No ha estado mal. ¿Por qué? Porque ha sido, y aquí lo demostramos, la propia presidenta Dina Boluarte quien ha generado que la Fiscalía tenga que hacer su trabajo por la negativa una y otra vez de justamente aclarar el tema de los relojes. Así que los que me vengan a decir, ay, pero los relojes hay cosas más importantes. No, aquí la cosa importante en todo caso es la lucha contra la corrupción. Y vaya que esto es un caso que apunta en ese lado. Y sobre todo el tema de la transparencia, el tema de que un funcionario público de la más alta investidura, como es la presidenta de la República, vaya a creer, como efectivamente dice, ¿no?, uno de los que comentaba aquí, que está por encima de la ley, que no tiene que responder, que no tiene que aclarar. Deja nomás que pase el tema, ya se irán olvidando. Se olvidarán de los relojes, los escondo un ratito y ahí me los pongo. Por favor, viejo. Por favor, ¿de qué estamos hablando? A ver, voy a comentar sobre eso más adelante, pero quiero hablar sobre el puerto de Chancay. Pero antes de entrar al tema del puerto de Chancay, está nuestra invitada, ahorita la voy a presentar, dame un segundito. ¿Por qué? Porque esto es rápidamente así. En el año 2021, la Autoridad Portuaria Nacional le da una habilitación portuaria a COSCO, que es finalmente quien tiene el puerto de Chancay. COSCO Shipping, una empresa china muy grande, con la gente de Volcan aquí en el Perú. COSCO Shipping es una empresa china del Estado chino. Aquí yo siempre voy a ser muy crítico respecto de cómo maneja sus negocios China a través de sus empresas estatales. Pero lo que queda claro es que la APN le da finalmente la habilitación portuaria y le da también un tema de exclusividad para brindar los servicios, ¿no?, esenciales en el puerto. ¿Ok? Pasa el 2021, 2022, 2023, llegamos al 2024, aunque esto empezó ya en octubre, noviembre, diciembre del 2023. Y la propia APN se da cuenta que le ha dado un permiso que finalmente no está de acuerdo a las leyes, a la ley de puertos nacionales ni al reglamento de la APN. En vez de buscar solucionar el impasse, lo que hacen es salir con el pie en alto. Y se va con el pie en alto al Poder Judicial, en una medida, un contencioso administrativo, para finalmente anular el tema de la exclusividad. No se preguntan cuál era el espíritu de eso que se aprobó y que se le dio en exclusividad a COSCO Shipping. Y aquí retomo las preguntas que yo hice la semana pasada. ¿No hay ningún puerto en el Perú que tenga esta exclusividad de servicios esenciales? ¿O sí? Y si los hay, es un tema de forma, es decir, en algunos casos a empresas que manejan puertos sí les han dado esa exclusividad porque finalmente se firmó un contrato de concesión. Pero como en el caso del puerto de Chancay, es el primer puerto de su especie en la historia del Perú. ¿De qué estamos hablando? De un puerto de propiedad privada de uso público. Eso no existió nunca en el Perú. Y sin embargo, la APN se podría haber preguntado y dice, el espíritu es que cuando un concesionario, como es por ejemplo DP World en el puerto, en uno de los muelles del Callao, hace una inversión muy grande y genera infraestructura nueva, normalmente se le da esa exclusividad. Pero aquí no les ha importado lo que era el espíritu, porque uno quedaría claro, oye, si a DP World le han dado por una inversión, aquí los chinos se han marcado todo el puerto con su plata y no le vas a dar lo mismo. No, se quedan en una leguleyada respecto de que el reglamento y la ley no lo permite. Y eso es cierto. La pregunta es, ¿qué esperó la APN, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para destacar este problema legal que había e ir justamente a pedir la modificatoria de la Ley General de Puertos o la modificatoria de su reglamento? Para permitir lo que otros puertos sí tienen. Y sobre todo en el espíritu, yo insisto en el tema del espíritu de la ley. Si se da esa exclusividad, que no es lo normal, es una excepcionalidad, pero se da, el Estado se la da cuando se cumple una formalidad, que sea un contrato de concesión, y segundo, cuando quien recibe la concesión, el privado, invierte mucho dinero, genera nueva infraestructura, se le da esa exclusividad. ¿Por qué no se tomó en cuenta esa postura? Y ahí termino yo pensando también en la APN y una señora, ¿no?, la asesora legal, de nombre, José, si me ayudas,
Milagros Miguel. Porque Milagros Miguel ha sido la más achorada en salir con el pie en alto. Y sin embargo, Milagros Miguel está desde el 2016 en la Autoridad Portuaria Nacional. Milagros Miguel sería la primera responsable de la negligencia que desde el 2021 hasta el 2024 hayan pasado finalmente 3 años sin que la APN se dé cuenta de ese tema. Y ahora vamos a llegar cómo la APN se dio cuenta de ese tema. El estudio Olaechea. El estudio Olaechea. Siempre bien formalito el estudio Olaechea. ¿De acuerdo? Yo cuando entrevistaba a Pedro Olaechea. Nosotros nunca asesoramos a Odebrecht. Bueno, el comunicado de prensa del estudio Olaechea, la verdad, genera muchas dudas. Sobre todo cuando uno revisa gracias a quién el estudio Olaechea le hizo la pregunta a la APN. Y claro, el estudio Olaechea dice efectivamente que limitándose a poner en conocimiento de la autoridad sobre un acto administrativo nulo en el extremo indicado por ser contrario a la ley. Lo que yo acabo de explicar. El hecho que esta irregularidad no haya sido identificada antes por la propia autoridad, las partes o por la empresa involucrada, no es obstáculo para que el estudio Olaechea haya identificado esta inconsistencia. Está muy bien. Yo no creo que la APN no se haya dado cuenta. Y yo creo que si se ha dado cuenta y ahora está planteando lo que está planteando, acá hay una negligencia tremenda de esta abogada Miguel. Debería ser la primera en cortarle la cabeza. ¿Cómo se le ha pasado 3 años? Ella era la jefa legal y además está en el área legal desde el 2016 en la APN. Y ahora sale la más achorada como queriendo defender los intereses del país. Otra cosa con el comunicado del estudio Olaechea dice: en atención a la citada exclusividad y al tomar conocimiento de la preocupación de la Asociación Nacional de Prácticos del Perú, ANPRA, que ven amenazados sus derechos de acceso, yo decía, bueno, sí, pues efectivamente, ¿no? Una asociación, caray, ¿no? Lo pude haber dicho antes, ¿no? Porque cualquier ¿no? asociación que se dedica a esto habría estado con las orejas levantadas hace tiempo. Pero además sabiendo que obviamente era un tema de una formalidad que se tenía que corregir, porque repito, el espíritu es que si tú inviertes fuerte plata en una infraestructura, normalmente te dan la exclusividad. Y ojo que hay 2 tipos de exclusividad de servicios. Nos lo va a contar ahorita Verónica Zambrano, jefa de OCITRAN. Pero, ¿quién es la Asociación Nacional de Prácticos del Perú, ANPRA? Que se supone es el cliente, ¿no?, del estudio Olaechea. ¿Quién es ANPRA, José? Tienen una página web donde nos muestran quiénes son todos sus asociados. ¿Quiénes son todas estas empresas que están viendo, ¿no?, con preocupación lo que sucede en muchos puertos del país? ¿Quiénes son? Tienen 20, 30 años. ¿Qué empresas las conforman? Bueno, esto es lo único que se puede encontrar de la Asociación Nacional de Prácticos del Perú, ANPRA Perú. Inicio de actividades 25/7/2023. Casi, cuando el estudio de Olaechea comienza a mandarle, ¿no?, los cuestionamientos a la APN. 25/7/2023. Fecha de inscripción, fecha de inicio de actividades. Y cuando voy a buscar una página, algo donde me diga cuáles son las empresas que conforman esta asociación, no hay absolutamente nada, solamente un nombre, ¿verdad?, a quien vamos a invitar. ¿Cómo se llama el señor Galetti? Ahí lo vamos a ponchar, el señor Galetti. Representante legal, Galet, Sandro Enrique Galet Arteaga. ¿Este es tu cliente, Estudio Olaechea? ¿La ANPRA? ¿Cuántas empresas hay que están preocupadas por esta situación? Entonces, aquí es donde yo le hago la pregunta directamente al Estudio Olaechea. Por favor, sin picarse. ¿Tienes otro cliente que esté preocupado por este tema? Digamos, o es un interés, porque ellos lo que dicen acá que no es un interés propio, ¿no?, respecto de la libre competitividad, sino que ha pedido, dice, en atención a la citada exclusividad y al tomar conocimiento de la preocupación de la asociación. O sea, la Asociación Nacional de Prácticos del Perú le pasó la voz al estudio Olaechea. No sé si es su cliente o no, porque no lo aclara. Pero ¿en verdad ese es tu cliente? O mejor te hago la pregunta directamente. ¿Tienes como cliente al grupo Luxich, a la empresa Quiñenco, que tiene además la empresa SAM, que obviamente se dedica a estos servicios? Te hago la pregunta directamente. Porque eso de la Asociación de Prácticos del Perú, que no tiene ni una página web, que no hay ningún sitio donde puedas encontrar quiénes la conforman, llama mucho la atención. Me parece genial que se ponga esto sobre la mesa. Lo único que yo cuestiono es que se ponga sobre la mesa y algunas empresas que realmente están preocupadas
no pongan sobre la mesa su preocupación y nos aclaren con nombre y apellido, dando la cara, cuál es la preocupación y qué plantean. Entonces este tema de querer jugar con que no, AMPRA me lo planteó, yo se lo planteé a la APN, luego la APN con la abogada que ha manejado este tema hace años, no dijo absolutamente nada y ahora sale con el pie en alto a pedir que justamente se anule este tema, sin plantearse que en verdad lo que hay que hacer es que corregir la ley, porque este es el primer puerto de esas características. Puerto de propiedad privada de uso público. No hay ningún puerto así en el Perú. Quizá me equivoco. Verónica Zambrano, jefa de Ocitran, está con nosotros para responder algunas preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Verónica, ¿me equivoco cuando digo que este es el primer puerto de esas características? Sí, te equivocas. Hay un puerto que se llama Logística del Oriente del EPO, que está en la selva, pero no mueve ese capital, digamos, no tiene esa inversión. Por eso es que, digamos, mucha gente no lo conoce, pero es el primer puerto, digamos, de titularidad privada y de uso público. ¿Ese puerto que me has mencionado tiene exclusividad? No, no tiene. No tiene, y nosotros también hemos hecho un estudio de indicios de competencia ahí en su momento, porque ya está funcionando desde 2017 y no encontramos indicios de falta de competencia, ¿no? Digamos, ese es el antecedente más cercano que tenemos. Y como es un puerto con una inversión pequeña, creo que nunca llamó la atención, pero sí es un puerto... ¿De qué monto estamos hablando más o menos en esa inversión? No, ahorita no tengo la cifra exacta de ese puerto. Ok, ¿cuántos puertos sí tienen exclusividad? Mire, en realidad los puertos que tienen exclusividad son la mayoría que están concesionados, todos, porque son puertos de titularidad pública y uso público. Y eso la ley efectivamente lo permite, ¿no? Entonces, todos los puertos concesionados tienen ese esquema, salvo en algunos servicios como practicaje y también lo que es remolcas. Correcto. ¿Y cuál es el espíritu de darle exclusividad en estos casos? Es recuperar inversión, ¿no? Por eso es que en realidad es correcto lo que usted indica de que esta ley de puertos no ha pensado o no estaba preparada para recibir una inversión como la que ha recibido con una modalidad distinta a la que estamos acostumbrados. Y no tiene pues digamos, no está trabajando económicamente bien las cifras de cómo debería ser una ley para atraer inversión. Para atraer inversión tienes que dar la posibilidad al inversionista de recuperar por todos los medios posibles y legales. Entonces usted me diría, digamos, que conociendo el espíritu de la ley de dar exclusividad, lo lógico sería que en este caso también se le dé exclusividad. Pero la ley no lo permite. No, lo lógico sería que se modifique esa ley, no de ahora. ¿No estamos un poco tarde en el 2024, habiendo firmado este pacto en el 2021 y que todo el mundo quiera, todo el mundo quiera anular y no corregir la ley, como usted me ha dicho? Es que tenemos que corregir la ley de todas maneras, porque no solamente es el caso del puerto Chancay, sino cualquier inversión que pudiera llegar a futuro con esta modalidad, ¿no? ¿Y por qué no se modificó la ley? Bueno, lo que dice la autoridad portuaria es que en noviembre pidieron la modificación de la ley y que aparentemente no han tenido eco. ¿A quién se la pidieron, perdón? Bueno, eso es lo que yo he escuchado hablar al presidente de la autoridad portuaria. Sí, pero ¿quién se la tendría que pedir? ¿Quién es el que tiene el Congreso de la República? Sí, el Congreso. Habría que ver si es que ha llegado a la Comisión de noviembre, Transporte. Sí. Pero finalmente, parece que no es su prioridad cambiar esa ley, sino han ido justamente por la anulación de ese acto administrativo, es decir, de la exclusividad que le había dado la APN en el 2021. Claro, eso es lo que ha salido en prensa y esa es la actuación que ellos han tenido, porque entiendo que no he encontrado eco en la primera camino que tomaron, que era pedir la modificación de la ley, que es lo que correspondería, ¿no? Igual tardía, ¿verdad? Haberla hecho el año pasado. Esa ley hace tiempo se tiene que modificar por muchas razones, no solo por esta, por muchas razones, y hasta ahora no se está viendo eso. Por ejemplo, para cualquier infraestructura de transporte se permiten 60 años, ampliar hasta 60 años, pero solo para puertos son 30 años, cuando las inversiones en puertos pueden ser mucho mayores que las inversiones que uno hace en una carretera o en una vía férrea. Entonces la ley de puertos no juega con todas digamos, las nuevas normas que se han dado para las APPs, para las inversiones del sector privado en infraestructuras de uso público, ¿no? O sea, hace tiempo se debió modificar. Sí, pero es decir, me sigue llamando la atención. ¿Usted sí ve buena fe en el proceder de la APN? Lo que sucede es que yo lo que veo es que están actuando como actúan los funcionarios cuando ven que se ha cometido, entre comillas, un error, ¿no? Ellos entienden que... ¿Quién habría cometido el error, perdón? Lo que sucede es que es bien difícil, como dicen, ser general después de la guerra, ¿no? Lo que hicieron en su momento, las personas que dieron esta norma o esta habilitación portuaria, que yo leo la resolución, en mi opinión está bien justificada, porque va, como usted bien dice, al espíritu.
Pero ese espíritu no es lo que lee la Contraloría cuando nos revisa a los funcionarios cómo hemos trabajado una norma. Sí. Entonces, probablemente ellos han revisado ahora y se han dado cuenta de que esto, visto a ojos de Contraloría, más adelante les puede generar una serie de consecuencias. Bueno, okay. Sobre todo porque ahorita no está funcionando el puerto. Entonces, Correcto. es un momento importante de que tenemos como de 7 meses Pero déjeme para hacerle una corregir. pregunta respecto a la buena y fe y mala fe, porque claro, en este momento lo que han salido y públicamente la APN es a pedir la nulidad justamente de esa exclusividad. Cuando sin embargo lo que usted me ha dicho, pero nadie sabía, era que había pedido justamente cambiar la ley. Es decir, el espíritu era cambiar la ley porque justamente los parámetros, digamos, se cumplen respecto a una infraestructura, una inversión grande para recuperar la inversión. ¿No se presume acaso mala fe cuando han esperado hasta el 20, 23 de diciembre, noviembre para pedir cambiar la ley y ni siquiera lo hicieron público como sí han hecho público el pedido de anular? Lo que sucede es que si ellos no actúan así en este momento y dejan que esto siga avanzando, en unos años también va a haber una afectación si es que alguien sale con esta, porque hay personas interesadas en acceder a esos servicios, no solamente las empresas que tienen que ver con practicaje, también pueden ser las que tienen que ver con remolcadores o las que tienen que ver con temas, digamos, de cualquier otro servicio que se pueda haber afectado y que no van a poder entrar. Entonces, dentro de unos años pueden también entrar con el mismo requerimiento y vas a tener ya varios años funcionando el puerto en una estructura. Todas esas empresas que usted me ha mencionado saben que finalmente la norma, por ejemplo, en muchos de los puertos concesionados que usted me menciona, es que finalmente se le dé una exclusividad. Sí. O sea, ellos deberían saber que ese espíritu se debería replicar en este tema. Pero yo sí quisiera explicarle aquí que la norma es muy clara cuando establece que para administrar un puerto hay 2 formas de administrarlo. Una es entrar por contrato, una de ellas son las concesiones que más conocemos, y otra forma es pedir una especie de licencia o permiso, que se llama, ahora se llama, bueno, en su momento se llamaba Derecho de Uso de Área Acuática y Franja Ribereña, y luego se llamó Viabilidad Portuaria, y luego termina en una habilitación, que es como un camino de licencias, que no hay concursos, que no hay contratos, por tanto no hay tantos requerimientos del Estado, es otra fórmula. Y ahí no está permitido que se dé la exclusividad de servicios. Entonces, el espíritu es que para poder tener inversiones en puertos necesitamos que estas personas que inviertan recuperen. Por eso es que la ley está mal. Pero mientras que la ley esté ahí, funciona y es exigible, hay que cambiarla. Claro, pero ese es mi punto. O sea, te ha demorado 2 años para finalmente, no, digamos, denunciar este tema sin haber movido un dedo para cambiarlo, Verónica. Bueno. Sin haber movido un dedo para cambiarlo. O sea, pareciese que han llegado a esta situación por pedido finalmente de alguna empresa. Bueno, yo no quiero pensar mal de nadie y lo único que le puedo decir es que esta ley tiene tantos problemas que hoy día es este tema, mañana será otro y pasado será otro. O sea, hay que cambiarla. Sí. Pero eso es lo que más llama la atención, que la APN no haya planteado como un tema fundamental el cambio finalmente de la ley y haber llegado a este punto. A ver, un poquito para aclarar, creo que tenemos el cuadro respecto de los puertos. Me llamó la atención, ¿cómo se llama el puerto que sí existe, perdón? LPO. Uso... Logística. Propiedad privada de uso público. Sí. ¿Y quién es el concesionario? ¿Quién es el dueño, perdón? Titularidad privada de uso público. Creo que es el Grupo Romero. ¿El Grupo Romero tiene TISUR también? Sí, me parece que sí. ¿Y lo tiene con sociedad con alguna otra empresa? No recuerdo ahorita. Ok. ¿El Grupo SAM, que es justamente empresa del Grupo Luxic, tiene alguna titularidad de algún puerto? No. Mire, en principio no, porque nosotros sabemos quiénes son los titulares, pero siempre puede haber ventas de acciones y nos ¿TISUR tiene ¿no? exclusividad, por ejemplo, en los servicios? TISUR es un puerto muy antiguo que se dio antes que existieran todas estas normas. O sea, no hizo mucha inversión. Pero sí tiene algunos temas con exclusividad y otros abiertos. O sea, en algunos sí, en algunos servicios sí, en otros no. ¿Qué es lo que pedía, o qué es lo que le concedieron a Costco? ¿Exclusividad de servicios esenciales y especiales? Ya, ahí es el punto. Como no hay un marco legal para este tema, cuando dicen servicios esenciales, no entendemos a qué servicios se refieren, porque todos los esenciales son para titularidad pública y uso público. Esa aclaración para la ciudadanía. Hay servicios, digamos, esenciales, pero se subdividen si siquiera. Esos esenciales están solamente referidos a puertos que son de titularidad pública y uso público, no para titularidad privada y uso público, que es el caso de ellos. Entonces, con esos esenciales, ¿cuáles serán? Tenemos que remitirnos a los servicios básicos. ¿Cuáles son los básicos? Estiva, desestiva, embarque, desembarque, practicaje, hasta avituallamiento sería, pero nosotros en OCITRAN tenemos una clasificación que es un poco más reducida. Entonces, hay algunos servicios que no solamente son practicaje, irían más allá incluso. Por eso sí es importante revisar la norma. Ya sería servicio especial y no servicio básico, digamos. Son servicios básicos. El precio que la lista de servicios básicos es bastante larga. Ok. Sí. Ahora,
en los servicios básicos, cuando se le da exclusividad, Ocitran regula, ¿verdad? Respecto de un tipo de servicios. Regula los precios, las tarifas. Ocitran regula todas las infraestructuras de uso público. No importa si la titularidad es pública o privada. Si son uso público, regula. Siempre y cuando no haya escenario de competencia. Correcto. Por eso justamente lo que nosotros estamos ahorita iniciando es el estudio indiciario para ver si hay competencia o no. Esto es un poquito lo que quería mostrar, ¿no? Son 4 tipos de puertos y este es el último, el Private Service Port, ¿no? Privada, mayoría privada. Es un informe de Frank Boyle muy interesante que recomiendo y me dice que justamente ahora son 2 solamente los puertos, el puerto de Chancay y el otro que ya está en operación en 2017. La región de la selva por el grupo Romero. Me llama la atención una cosa. ¿Qué es lo que ustedes han presentado como una denuncia informativa a Indecopi? Porque entiendo que Indecopi revisó el tema de los servicios y de la exclusividad del puerto de Chancay y simplemente dijo que como no está efectivamente dentro de la ley, ellos no podían pronunciarse respecto de la libre competencia o no. Bueno, si es así, tendrán que repetir. Nosotros hemos presentado una denuncia que se llama denuncia por barrera burocrática. Porque nosotros tenemos que ver, nosotros tenemos usuarios intermedios y usuarios finales. Los usuarios intermedios a los que Ocitran tiene que defender en sus intereses son los que se verían afectados si este puerto tiene absoluta exclusividad. Entonces, para identificar si esto es una barrera de acceso para que ellos puedan prestar servicios, tiene que pronunciarse Indecopi. Si Indecopi ya tiene un pronunciamiento anterior, porque nosotros no hemos tenido el expediente. Su pronunciamiento fue que no se podía pronunciar respecto de la competencia porque justamente no encajaba dentro de la figura de las concesiones. Bueno, entonces se volverá a pronunciar en el mismo sentido, ¿no? Nosotros no tenemos ese informe porque no hemos tenido acceso a ese expediente. Pero es que nuevamente, digamos, estamos atacando la inversión sin ir al problema de fondo que es justamente la ley y modificar para que ese espíritu alcance a las nuevas inversiones. Pero mire, lo que sucede es que lamentablemente eso pasa no solamente con esta ley, pasa con muchas leyes. Vemos el problema cuando aparece y te das cuenta que la ley no encaja. Y ese es el momento para modificar la norma, porque el derecho no es está escrito en piedra, lo pueden cambiar. Y todavía no ha entrado a operar el puerto. Entonces, en principio, ellos tienen esta inversión, digamos, ellos tienen exclusividad firme, porque ya está la resolución. Correcto. Si esa resolución no cambia, ellos tienen ese derecho. Y mientras tanto se debe modificar la norma. 2021, bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que se define. El tiempo me gana. Verónica Zambrano, muchísimas gracias, jefa de Ocitran. Vámonos a una pausa y regresamos. No se muevan. Enrique Patriu. Los deportes, 10:58, Alan 10. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Todo bien? Bien. ¿Por qué se ríe usted? No sé, el look, te veo muy bien, maestro. No sé, me recordó a Miami Vice, no sé, entre Sonny Crockett y Rico Tubbs, no sé. Me ha venido bien estos 4 días de descanso. Pero ¿qué tal chamba ha tenido Latina Noticias con el tema del allanamiento de la casa de la presidenta? ¿No? Una cobertura sensacional desde la noche. Estábamos viendo... Conversamos el domingo anterior, es decir, para recuperar un poco el espíritu, para que la hinchada nuevamente se enganche, se conecte, pero bueno, ¿cuándo viene lo serio, Alan? Porque el nivel de las eliminatorias está bastante alejado de lo que ha sido estos últimos 2 partidos. Es verdad, lo que necesitábamos era inyectarnos de triunfos ante rivales de menor nivel. Ahora viene, antes de ir a la Copa América, 2 partidos. Uno de ellos podría ser Bolivia, el rival. Uno de ellos podría ser Bolivia y el otro Ecuador, sin confirmar. Podrían ser los rivales previo a la Copa América. Pero lo más importante, lo más cercano es martes y miércoles Copa Libertadores de América. La U jugará en Lima frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito, el último campeón de la Sudamericana, y Alianza va a enfrentar a Fluminense en Matute, el último campeón de la Libertadores. Ahí se empieza a ver un poco la realidad, ¿no? Empieza el sufrimiento. Empieza el sufrimiento. Celeste Piquillo, es ese color, para que lo sepas nomás, para que tenlo apuntado. Celeste Piquillo. Tú sabes que yo siempre estoy con el celeste, hoy día ganó Cristal y siempre pitillos, ahí estamos. Ahí está. Listo. Un abrazo, hermano. Chao, un abrazo. Cuídate. Chao. Arrancamos Latina Deportes, la polémica. Ya.